Soy, o era, un colombiano que hasta hace 2 años pensaba que en Colombia no había discriminación, que en Colombia no había racismo. Nunca me imaginé que cuando el presidente hace 2 años me pidió que presidiera la Comisión Intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, raizal y palenquera, que ese viaje intenso, excitante, asustador, pero profundo al alma negra de Colombia fuera a cambiarme de tal manera y sobre todo a transformar radicalmente esa percepción que refleja simplemente lo que millones y millones y millones de colombianos sienten por ignorancia y por falta de conocimiento y de exposición de lo que sufren las comunidades afrocolombianas por cuenta de la discriminación, del racismo, de la exclusión por color de piel. Y es a esas barreras invisibles, porque las visibles las vemos todos los días: la pobreza en Cartagena, la miseria en el sur del Pacífico. Pero esas otras barreras mentales, culturales, esas otras expresiones de invisibilidad que son la causa inicial de esa exclusión, era hacia lo que le apuntamos durante los talleres. Recuerdo que cuando planteamos las barreras invisibles, mucha gente nos decía: no, pero es que las visibles, el acueducto, no, esas ya sabemos, esas ya están, esas las palpamos, esas las vemos, esas están sobrediagnosticadas. Veamos lo que no es evidente a nuestros ojos, discutamos sobre lo que se necesita para romper esos problemas estructurales de pobreza, para mirarnos a los ojos y ver cuáles son esas condiciones inherentes que impiden que muchos de los planes económicos que se han hecho en las regiones negras de Colombia produzcan el resultado económico y social que en otros lugares producen. Esa discusión que fue dura, fue difícil, fue compleja. Creo que al final de esas 18 reuniones, al final de esas innumerables, discusiones con otros sectores, con expertos y con académicos, nos dejan un documento que, comparándolo con otros del continente, es mucho más avanzado, es mucho más profundo, es mucho más concreto y genera un camino único, un camino de lucha contra la discriminación que no va a ser fácil, que apenas arranca, pero que sin duda nos fija unas metas, nos fija unos resultados, nos fija unos parámetros que en ningún país de este continente latinoamericano se había fijado nación alguna. El documento es cortico, ustedes lo ven, es casi que escueto, pero que es poderosísimo. Tiene una primera parte, diagnóstico, un diagnóstico triste, doloroso, un diagnóstico que todos conocemos de exclusión, de pobreza, un diagnóstico que nos muestra un problema estructural y que lleva a unas barreras que son las que hacen que esa trampa de pobreza persista. Barreras políticas, barreras organizativas, barreras culturales y la principal de las barreras, la barrera de la discriminación. Y hace unas recomendaciones que están orientadas básicamente en 3 de los pilares de esos obstáculos que hoy tenemos que arrancar a superar, y que con el compromiso del señor ministro del Interior hoy de presentar ese proyecto de ley vemos que arranca con el pie derecho. El Estado tiene que hacer un esfuerzo más, la sociedad tiene que ir más allá de simplemente diseñar buenas políticas para que esos subsidios lleguen a ellos. Y por eso, frente a la población negra, se plantea que el subsidio no sea la oferta, sino que sea integral y que llegue
directamente a las comunidades, que sea el gobierno nacional el que haga ese esfuerzo, ese paso extra que hoy impide que muchos de estos municipios accedan a subsidios de vivienda, a subsidios a construcción de aulas de educación, a muchas de las ofertas institucionales que el gobierno nacional tiene. Porque aquí no estamos hablando simplemente de un problema de inclusión, estamos hablando de un cáncer que carcome a una sociedad, una democracia, que tiene que ser curado para que el sistema pueda generar las mismas oportunidades. Y por eso planteamos que las universidades públicas y privadas, y se plantea como una de las recomendaciones más importantes, que las universidades públicas o privadas que quieran contratar con el Estado, y ustedes saben que hoy entre el 20 y el 30% del presupuesto de las universidades son contratos con la nación, tienen la obligación de graduar un número determinado de estudiantes de población negra. ¿Y esto qué va a implicar? Que las universidades por primera vez recluten estudiantes, que las universidades por primera vez mantengan oficinas dedicadas a mirar cómo sus estudiantes negros se gradúan cumpliendo con todos los requisitos, logran mantenerse y logran convertirse en el nuevo liderazgo, en el liderazgo del futuro de la población negra. Todos los que aquí estamos y somos pues de Colombia, recordamos nuestra historia, recordamos esos libros donde nos enseñaban sobre los chibchas, los muiscas, los caribes, sobre nuestra historia precolombina, sobre lo que había antes, sobre sus dioses, sobre sus alimentos, sobre sus industrias, sobre su manera de vivir, sobre la herencia que tenemos. Sin embargo, frente a la comunidad negra no existe esa educación, ese conocimiento, y ahí arranca la invisibilidad. No nos cuentan, ni nos contaron nunca cómo fue ese desarraigo de África, cómo fue ese parto violento de la nación africana y de sus hijos que acabaron en Colombia arrebatados por el esclavismo. No nos cuentan cómo fue su viaje, cómo eran sus comunidades, cómo fue su llegada, cómo construyeron la colonia, cómo colonizaron importantes partes del país, cómo lucharon por su libertad, cómo formaron sus palenques, cómo se unieron al ejército libertador para contribuir a nuestra independencia, cómo construyeron nuestra vida republicana. No nos cuentan lo que esa herencia produjo, lo que esa herencia deja, lo que ese pasado construyó, lo que ese pasado nos deja en un país que se dice pluricultural, en un país que se dice incluyente. Esa invisibilidad que arranca ahí, que arranca en ese nivel educativo, tiene como recomendación fundamental una cosa muy sencillita, porque se ha tratado de atacar ese problema. Hay leyes que plantean la necesidad de una cátedra no educativa, que no se cumple en ninguna parte del país. Pero cuando usted obliga a que en el examen de graduación de los colegios, un 3, un 5%, como se dice acá, de las preguntas tengan que ver con la historia negra de Colombia, yo quiero ver a los rectores de este país corriendo a crearla, a construirla, a enseñarla y a por fin empezar a visibilizar esa sangre africana que corre por nuestras venas y que ayuda a construir nuestra nacionalidad. Igualmente, hay recomendaciones de fondo para el tema de generación de ingresos. Recomendaciones que asignan cupos en la mayoría de los programas para que vayan de manera exclusiva a la población negra y para que se mida su impacto y para que se mida y se obliga a la nación, al departamento y a la ciudad
a que todos los registros administrativos tengan la variable étnica para poder medir el impacto de estas políticas. Se pide igualmente, y creo que es revolucionario, pero nuevamente parte de esa razón ética, que el Estado solo contrate a nivel nacional con aquellas empresas que tienen política de equidad étnica. Que aquel que quiere tener un contrato con la nación tenga una visión de que este es un país pluriétnico y de que sus políticas de contratación y de ascensos tienen esa sensibilidad. Obvio, no es de un momento a otro. Obvio, no es para que no lleguen los más capaces. Obvio, va a ser un proceso que tardará su tiempo. Pero una sociedad democrática no puede excluir. Y frente a nuestro pasado, frente a nuestra barrera, frente a la brecha, se necesitan políticas afirmativas como estas para que el sector privado igualmente tome decisiones que en ese sentido rompan techos y abran las compuertas al mayor y mejor empleo de la población negra en nuestro país. Este documento, que es muy sencillito, sobre el tema político, donde quizás creo existen grandes posibilidades a corto plazo. Y se plantea un incentivo que estoy seguro va a generar un efecto dramático muy rápidamente. Y es que partido o movimiento político que elija X porcentaje de afrocolombianos a los cargos de elección popular reciba un 10, un 20, todavía no se ha definido y lo definirá la ley, o un 30, o proporcional al éxito puede ser, de mayores ingresos en reposición de votos para incentivar que estos partidos y estos movimientos no coloquen a los negros en su lista simplemente para mostrar, sino que los hagan elegir, que los cultiven, que los lleven, que generen ese nuevo liderazgo a partir de ese incentivo económico que estamos seguros va a motivar que muchos de estos partidos busquen y fácilmente encontrarán esos nuevos líderes que hay en Colombia, esperando simplemente una oportunidad para representarlos a todos ustedes y para representarnos a todos nosotros. El proceso apenas arranca, pero ya hay buenas noticias que quiero compartir. Con el alcalde de Cali hemos decidido, y él ha decidido, que quiere implementar estas recomendaciones en su ciudad y va a arrancar con el sector económico, y va a arrancar con el sistema financiero, y va a arrancar con la contratación en su municipio. Y nos ha delegado a la doctora Rentería, Nigeria Rentería, qué nombre tan bello, que expresa esa herencia que escuchamos hoy en ese himno tan bello, esa herencia africana que tenemos, para que en corto tiempo y en corto plazo construyamos con nuestros amigos de la Universidad del Valle esa política de inclusión, esa política de acción afirmativa que empiece a mostrar resultados a corto plazo. Y hace unos pocos minutos la alcaldesa de Cartagena me dijo: yo también me monto en ese bus. Alcaldesa que, por cierto, ha demostrado valentía, ha demostrado esa mirada amplia, ha demostrado que María Mulata no es un apodo, sino que es algo que ella lleva en el corazón. Ha demostrado con los nombramientos que son ejemplo, y que aquí quiero repetir, nombramientos de Cindy, que se ha vuelto un ejemplo para mí, un ejemplo para todos, un ejemplo de superación, o de su secretaria de Vivienda, que es un ejemplo también, y que muestran que la mujer negra lo único que necesita es una oportunidad o tener un jefe de mentalidad abierta, de mentalidad de ascenso social, de mentalidad de integración racial como Judith. Judith, este país le debe mucho a usted por el ejemplo que nos está dando a todos. Vamos a montar esta política que se va a convertir en una caja de herramientas que le sirva en primera instancia al alcalde de Cali, en primera instancia a usted, Judith, pero que iremos llevando por todas las ciudades y departamentos de Colombia para que el que quiera, el que tome
esa decisión política genere ese inicio de cambio profundo que Colombia necesita para adquirir esa mirada con sensibilidad racial, esa mirada con equidad y con inclusión que hoy yo adquirí y que hoy me ha hecho un ser humano más incluyente, un ser humano mejor. Este documento arranca, como lo dije antes, con el pie izquierdo, con el pie derecho. Bueno, para algunos será con el pie izquierdo. Pero arranca. El compromiso del señor ministro del Interior es de gran valía, pero no es suficiente. Las leyes, para que se implementen, para que se ejecuten, para que se conviertan en parte de la nacionalidad, en parte de nuestro código genético, necesitan también estar en el alma y en el corazón de los colombianos. Por eso este documento, los próximos años y 2 meses lo llevaré hasta los sectores más recónditos de Colombia para discutirlo, para mirar sus bondades, para mirar qué más hay que hacer, para que empiece a penetrar el alma de los colombianos, sobre todo el alma blanca y mestiza de Colombia. Lo llevaré a los centros de poder para que tengamos las discusiones, para que podamos encontrar también la resistencia y enfrentarla con argumentos, con cifras, con lógica, con humanidad. No me cabe la menor duda que la contundencia de un pequeño documento como estos, que no refleja para nada todo el trabajo que hay detrás, genera una evidencia tan triste, tan fuerte, que cambiará las almas y el corazón de muchos colombianos. Esa discusión en la que esperamos nos acompañen, nos ayuden, que hagamos juntos por todo Colombia, en los gremios, en las ciudades, en los medios de comunicación, en las regiones, en los escenarios internacionales, en todos los rincones que sean necesarios, nos permitan generar esa sensibilidad racial, adquirir esa visión de integración racial que no se adquiere de un momento a otro, pero que simplemente necesita de una chispa para encenderse. Yo solo aspiro a que esta transformación profunda que he tenido, a que esta visión de inclusión que he adquirido y que hoy me lleva a que en una parada militar observe cuántos oficiales negros hay, a que en una fiesta vea cuántos negros hay, a que en todos los escenarios donde yo asista empiece a mirarlos con una mirada racial distinta, con una mirada donde ya me extrañe de manera importante que no haya esa multiculturalidad, se genere en otros colombianos que estoy seguro son sensibles como yo. Yo solo aspiro a que en un momento dado el empresario de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 100 empleados, después de una discusión abierta y franca sobre esto, llega a su empresa, llame a su jefe de personal y le diga: venga, cuénteme cuántos empleados negros tengo, cuénteme cuántos gerentes negros tengo. Y cuando le digan no tiene ninguno, o tiene muchos empleados negros y no tiene ni un gerente negro, diga: aquí hay que hacer algo, vamos a montar una política. En ese momento empezaremos a reversar estos años, esa visión excluyente que se crea exclusivamente, creo yo, por ignorancia, por falta de conocimiento, por esa invisibilidad que se ha generado desde nuestro mismo proceso educativo. Quiero terminar invitándolos a que lean el documento, a que lo asimilen, a que generen discusiones, a que esto sea una hoja de ruta en el acompañamiento, no solo de su ejecución, sino de su inhalación, de su capacidad, o de la capacidad que no solo en nuestros sectores, sino en los otros, en los sectores mestizos, en los sectores blancos, en los sectores indígenas, esto se convierta en un elemento, en un referente para la generación de políticas públicas. Solo